Todavía recuerdo exactamente cómo lo dijo, como si estuviera hablando del clima y no de nuestro matrimonio, mirándome con total calma y diciendo que todo había terminado. Al principio pensé que había escuchado mal, porque nada en ese momento parecía un final, era solo un martes cualquiera en Valencia, yo estaba en la cocina removiendo una sopa, la televisión sonaba de fondo, y él acababa de llegar del trabajo como siempre. La misma rutina, el mismo silencio, nada fuera de lo normal. Así que me giré y le pregunté qué quería decir, y él no levantó la voz, no parecía enfadado, ni siquiera triste, simplemente lo repitió, esta vez más despacio, como si yo necesitara ayuda para entender algo muy simple. Dijo que ya no podía seguir con esto y que había terminado. Y lo más extraño fue que no sentí shock al instante, sentí confusión, porque no había habido una gran pelea, ni acusaciones de infidelidad, ni una acumulación dramática de tensión. Nada que explicara por qué alguien terminaría de repente un matrimonio de 7 años en medio de hacer la cena. Le pregunté si había pasado algo, si yo había hecho algo mal, si había otra persona, y él solo negaba con la cabeza, diciendo no, no es eso, simplemente se acabó. Ese simplemente me molestó más que cualquier otra cosa. Porque en nuestra vida nada había sido nunca simplemente nada. No éramos perfectos, claro que no, pero éramos estables, predecibles, el tipo de pareja que la gente describe como aburrida en el buen sentido, pagábamos las cuentas a tiempo, discutíamos por la compra y la ropa. Pasábamos los fines de semana viendo películas, y sí, a veces no hablábamos mucho, pero nunca sentí que el silencio significara distancia. Al menos, no para mí. Así que insistí porque sus respuestas no tenían sentido, y cuanto más preguntaba, más vago se volvía, como si hubiera ensayado una sola frase pero nada más allá de eso. Decía que necesitaba espacio, que se sentía atrapado, que ya no era feliz, pero cada vez que le preguntaba por qué repetía las mismas frases con palabras ligeramente distintas, como un guión que no profundizaba. Y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió, porque dejó de sentirse como una conversación y empezó a sentirse como si estuviera ocultando algo. No necesariamente otra mujer, no necesariamente algo dramático, solo algo que no estaba diciendo. Le pregunté si estaba seguro, y dijo que sí. Le pregunté cuándo había decidido esto, y dudó un segundo más de lo normal antes de decir hace poco. Esa pausa se me quedó grabada. Porque cuando llevas suficiente tiempo con alguien, empiezas a notar esos pequeños retrasos, esas grietas casi invisibles en la forma en que hablan, y ese segundo me dijo más que todo lo demás que había dicho. Llevaba tiempo pensando en esto. Quizá más del que yo imaginaba. Así que le pregunté directamente cuánto tiempo llevaba queriendo irse, y esta vez no respondió de inmediato, pasó a mi lado, abrió la nevera, se quedó mirando dentro como si buscara algo que no estaba ahí, y luego dijo en voz baja, no importa. Pero sí importaba. Importaba mucho. Porque eso significaba que esto no había empezado hoy, ni siquiera esta semana, y de repente empecé a repasar todo en mi cabeza, todos los pequeños momentos que ignoré, todas las veces que parecía distante, todas las noches que se quedaba hasta tarde en el trabajo sin explicar realmente por qué. Y sentí cómo se acercaba esa incómoda sensación de que quizá me había perdido algo evidente. Aún así no quería sacar conclusiones precipitadas, así que le pregunté una vez más, con calma, si había otra persona. Y esta vez, en lugar de responder de inmediato, me miró. No a la defensiva, no culpable, solo cansado. Y dijo que no. Pero algo en la forma en que lo dijo no sonó como la verdad, no exactamente una mentira, pero tampoco la verdad completa, como si estuviera respondiendo a una pregunta distinta de la que yo había hecho. Y entonces noté algo a lo que no había prestado atención antes. Su teléfono. Lo sostenía con más fuerza de lo normal, casi de forma inconsciente, como si no quisiera soltarlo, y cuando me acerqué un poco, se movió ligeramente, lo justo para que no pudiera ver la pantalla. Fue un movimiento pequeño. Tan pequeño que la mayoría de la gente probablemente ni lo habría notado. Pero yo sí. Porque nunca había hecho eso antes. No en 7 años. Y de repente toda la situación empezó a sentirse menos aleatoria, menos como una decisión repentina, y más como algo que se había estado construyendo en silencio a mis espaldas. No dije nada sobre el teléfono, todavía no, solo lo observé un momento intentando unir todas las piezas, intentando entender qué estaba viendo realmente. Porque esto no era solo un hombre terminando un matrimonio. Era un hombre que ya se había ido de alguna manera, antes de decirlo en voz alta. Y lo entendí ahí mismo, de pie en esa cocina, que no iba a obtener la verdad haciéndole preguntas directas.
Así que en lugar de eso, asentí como si aceptara lo que decía, como si creyera que todo se trataba de no ser feliz, y le dije que estaba bien, que si eso era lo que quería, lo resolveríamos. Y por un segundo vi alivio en su rostro. Un alivio real, visible. Como si esperara una pelea, lágrimas o drama, y en cambio yo no le di nada. Y fue exactamente en ese momento cuando lo supe. Esto no había terminado. Todavía no. Así que no discutí, no lloré y no intenté detenerlo, porque algo en su alivio me dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta, y necesitaba entender que era exactamente lo que él creía que había hecho sin consecuencias. Esa noche dormimos en el mismo piso, pero en habitaciones separadas, y casi no dormí nada, porque mi mente volvía una y otra vez a pequeños detalles, sus noches llegando tarde, la forma en que de repente empezó a cuidar más su teléfono, cómo comenzó a contestar llamadas en otra habitación, cosas que antes parecían inofensivas pero que ahora encajaban demasiado bien. Y no dejaba de pensar, si de verdad no había nada y solo era infeliz, entonces ¿por qué ocultar algo? Esa pregunta me acompañó al día siguiente y en lugar de volver a enfrentarlo, hice algo que normalmente no haría, presté atención en silencio. Se fue a trabajar como siempre, me dio un beso en la mejilla como si fuera otra mañana cualquiera, y eso casi lo hizo peor, porque sentía que estaba viendo a alguien interpretar una versión de nuestra vida que para él ya había terminado. Después de que se fue noté que había olvidado su tablet en el sofá. Y no lo había planeado, no me desperté pensando que revisaría sus cosas, pero estaba ahí, desbloqueada, con notificaciones aún visibles en la pantalla. Me dije que solo iba a mirar una cosa, lo justo para confirmar que estaba exagerando. Pero no lo estaba. Había mensajes. No románticos, no de forma evidente, sin corazones, sin te extraño, nada que gritara traición de inmediato, pero había un nombre que no reconocía, y el tono era familiar. Demasiado familiar. Bromas internas, frustraciones compartidas, conversaciones nocturnas que duraban horas, pequeños detalles de su día que antes me contaba a mí. Y entonces vi un mensaje que hizo que todo encajara. Ella había escrito, ¿ya se lo dijiste? Y él respondió, sí. Ayer. Me quedé mirando la pantalla porque de repente su calma, sus frases ensayadas, el momento en que lo dijo, todo tenía sentido. Esto no fue una decisión repentina. Fue un plan. Pero aún así algo no terminaba de encajar, porque si me dejaba por otra persona, ¿por qué negarlo tan claramente? ¿Por qué no decirlo y ya? Así que seguí leyendo, retrocediendo con cuidado, y fue entonces cuando la verdad resultó ser distinta a lo que esperaba. No había una relación. No en el sentido habitual. Nunca hablaban de verse, nunca hablaban de un futuro juntos, y cada vez que ella insinuaba algo más, él lo evitaba. Él se quejaba con ella del trabajo, del estrés, de sentirse atrapado, y ella lo escuchaba, lo animaba a pensar en sí mismo, a hacer un cambio, a dejar de vivir una vida que no lo hacía feliz. Y poco a poco, con el paso de las semanas, quizá meses, esa idea se convirtió en algo más grande. No era amor. Era escape. Él no me estaba dejando por ella. Estaba dejando su vida, y ella simplemente era la persona que hizo que esa idea le pareciera aceptable. Por eso dijo que no había otra persona. Porque en su mente no la había. Pero sin ella, no creo que hubiera sido capaz de decirlo en voz alta. Dejé la tablet y me quedé sentada un rato, porque la rabia que esperaba sentir no fue exactamente lo primero que apareció. Fue algo más complicado. Porque significaba que nuestro matrimonio no terminó por una traición puntual, terminó poco a poco, en silencio, mientras él hablaba con otra persona de todo lo que nunca me dijo a mí. Esa misma tarde no esperé a que él volviera a sacar el tema. Esperé a que llegara a casa, a que dejara las llaves, y antes de que pudiera decir nada, le dije que teníamos que hablar. Se tensó al instante como si supiera que esto ya no iba a ser la conversación tranquila del día anterior. Así que le pregunté directamente quién era ella. Y por primera vez desde que empezó todo, se quedó completamente inmóvil. No confundido, no a la defensiva, simplemente quieto. Y pude ver el momento exacto en que entendió que yo sabía más de lo que esperaba. Me preguntó a qué me refería, y no levanté la voz, solo dije su nombre. El mismo de los mensajes. Y ahí fue cuando su versión tranquila se rompió. Se sentó despacio, se pasó las manos por la cara, y durante unos segundos no dijo nada,
como si estuviera decidiendo si seguir mintiendo o empezar a explicar. Luego dijo, no es lo que piensas. Y le respondí que ya lo sabía, porque si fuera lo que pensaba, sería más sencillo. Entonces empezó a hablar. No a la defensiva, no intentando manipular la historia, simplemente explicando. Dijo que empezó con conversaciones de trabajo, luego cosas personales, luego conversaciones más profundas que ni siquiera se había dado cuenta de que necesitaba, y en algún momento empezó a sentirse él mismo otra vez cuando hablaba con ella. No porque ella fuera especial, sino porque no lo veía como la versión de sí mismo en la que se sentía atrapado. Y le pregunté por qué nunca hablaba conmigo así. Y no tuvo una buena respuesta. Solo dijo que era más fácil no hacerlo. Más fácil. Esa palabra dolió más que cualquier otra cosa. Porque significaba que no nos rompimos por algo dramático, nos rompimos porque el silencio se volvió más cómodo que el esfuerzo. Le pregunté si la amaba. Dijo que no. Le pregunté si quería estar con ella. Dijo que no lo sabía. Y entonces le hice la única pregunta que realmente importaba en ese punto. Entonces, ¿por qué terminar esto? Me miró por fin sosteniendo mi mirada de verdad, y dijo, porque siento que ya no estoy viviendo mi vida. Ahí estaba. No era infidelidad. No era otra mujer. Era alguien que ya se había ido mentalmente y necesitaba una razón para hacerlo real. Asentí despacio porque por primera vez, su respuesta coincidía con sus acciones. Así que me levanté, fui a la cocina, apagué la estufa que había encendido sin darme cuenta antes y volví. Él me observaba como esperando algo, tal vez enojo, tal vez una decisión, tal vez otra oportunidad. Pero no le di nada de eso de inmediato. Solo dije, entonces terminemos esto bien. Me preguntó qué quería decir. Y le dije que al día siguiente nos sentaríamos, revisaríamos todo, el piso, las cuentas, todas las cosas prácticas, sin drama, sin fingir, simplemente terminando esto de la misma forma en que vivimos la mayor parte de nuestra vida, con calma. Asintió casi automáticamente. Y luego preguntó, ¿eso es todo? Lo miré un momento porque creo que esperaba algo más emocional, algo más fuerte. Pero no quedaba nada más que decir en ese momento. Así que simplemente tomé su teléfono de la mesa, se lo entregué y le dije. Puedes decirle que ya no tiene que preguntar.